Revista Conozca Más, con el alto auspicio de Megavisión. Presenta Los misterios de Egipto. Todo Egipto está dominado por un equilibrio cromático de constantes e incansables tonos ocres y sienas que contrastan con el profundo azul de su cielo. Transmite un halo de misterios latentes, de cultos ignorados, de ceremonias reservadas y de lugares ignotos y maravillosos. Lugares que han producido enigmas que han apasionado a todo el mundo. Obras incomprensibles e imposibles, ritos fantásticos, maldiciones y muertes inexplicables. Egipto está bañado por el mar Mediterráneo y el mar Rojo. El río Nilo atraviesa las tierras marcando el destino de los hombres. Sus aguas fluyen a lo largo de 6.695 kilómetros rodeadas por desiertos. Heródoto escribió: Egipto es el regalo del Nilo. Los egipcios tenían 3 estaciones en torno a las que giraban sus vidas: la inundación o Ajet, Peret, la germinación, y Shemu, o estación seca. Estaba dividido en el Alto y el Bajo Egipto, que fueron unificados hacia el 2800 a.C., dando lugar al primer reino de la historia. Este periodo, conocido como Tinita, fue el origen de la primera dinastía, personalizada en Menes, que como rey adquirió el rango de dios. Cuenta la leyenda que Menes realizó la primera gran obra de la humanidad, desviando el Nilo con la construcción de unos diques. En su cauce seco, construyó su residencia, dándole el nombre de Memphis. La magia estaba considerada como una ciencia legítima, igualándose en importancia a la ingeniería y las matemáticas. Durante el periodo tinita, los reyes recibían una doble sepultura, una en Abidos y otra en Saqqara, celebrándose los funerales con la misma pompa y boato, tanto en la sepultura auténtica como en el cenotafio, siendo aún un misterio este comportamiento. Algunos arqueólogos suponen que se debía al hecho de ser reyes del Alto y Bajo Egipto, por lo que debían ser enterrados en ambos lugares. Aunque es posible que simplemente sea un signo más de la dualidad que permanentemente se encuentra en todo lo egipcio. El faraón tiene doble tiara, doble cartucho, doble símbolo de mando. Todos sus dioses están duplicados, sin que se haya podido encontrar una respuesta más convincente a esta constante duplicidad. Con el tiempo, los reyes buscaron la inmortalidad. Convencidos de su divinidad, consideraron que no podían desprenderse de sus cuerpos y que los necesitarían en un futuro próximo.
Ante el convencimiento de que tenían que preservarlos, encargaron a los sacerdotes la creación y supervisión de la Casa de la Muerte. En ella se prepararía a los reyes tras su fallecimiento, para que sus cuerpos se conservasen eternamente, ya que si éste se destruía, Ra no podría llevarlo como pasajero en su viaje y su Ka, o esencia espiritual, vagaría eternamente perdida. Esta Casa de la Muerte estaba también organizada jerárquicamente, estando en la escala más baja los embalsamadores, que por su contacto constante con los muertos eran rechazados por el resto de la sociedad y que en su mayoría eran criminales condenados a perpetuidad. Los maestros estaban muy considerados y eran verdaderamente hábiles en su oficio. Con una complicada técnica disolvían y extraían el cerebro a través de unos orificios practicados en el tabique nasal. Sin embargo, no se tocaban su corazón ni sus riñones. Su interior se regaba con vino de palmera y sustancias aromáticas, como la pimienta negra, bálsamos como mirra triturada y ungüentos. Durante 60 días se les mantenía en sal y después eran envueltos con finos vendajes. Pocos pueblos momificaron a sus muertos, entre ellos los guanches, de los que también hay pruebas de que erigieron pirámides escalonadas. ¿Existió alguna relación entre ellos? ¿Descenderían los habitantes de las Islas Canarias de los egipcios? Es otro misterio que quizá algún día logremos desentrañar. A principios del Imperio Antiguo, hacia el 2640 a.C., el faraón Dieser encargó a su arquitecto Imhotep que construyese una gran pirámide donde proteger su cuerpo. Así comenzó la construcción de la pirámide de Saqqara, que tanta similitud guarda con las pirámides americanas y que nos plantea una nueva pregunta sin respuesta. ¿Existió alguna relación entre los egipcios y los mayas? Imhotep realizó para su señor una obra maestra, utilizando la piedra y buscando la perdurabilidad, creando una nueva visión de la arquitectura. Estructuras ficticias, puertas dibujadas y el sepulcro colocado en el fondo de un profundo e inaccesible pozo. Creó también el Serdab, una cámara pétrea que contenía una estatua del faraón. Frente a ella, se practicaron 2 agujeros a la altura de los ojos para que pudiera seguir contemplando el mundo. Realizó cámaras mortuorias que acogiesen a todos sus familiares y sirvientes. Antes de terminar la obra, 10 parientes del faraón ocupaban sus lugares. Con los egipcios nació la escritura ideográfica que más tarde recibirá el nombre de jeroglífica. Etimológicamente, este nombre proviene del griego hieros, sagrado, y glifo, signo. Derivó a nivel popular en la escritura demótica, como este manuscrito encontrado junto a una momia. La mitología popular otorgaba su creación al dios Tot, el dios lunar, gran mago y señor de las palabras sagradas. Un joven francés parecía predestinado a conseguir descifrar el gran enigma de la escritura egipcia. Jean-François Champollion, a los 11 años, hablaba latín y griego y podía leer la Biblia en su texto arameo. La primera vez que tuvo ante sí un jeroglífico, estuvo seguro que no tardaría más de 2 años en poder leerlos. En septiembre de 1822 ya había establecido la vinculación existente entre los jeroglíficos y las formas cursivas egipcias, el hierático, utilizado por los sacerdotes, y el demótico, presente en la piedra de Rosetta encontrada por Bonaparte en el delta del Nilo y cuyo original se conserva en Londres. Era un sistema complejo, una escritura a la vez figurativa, simbólica y fonética. En un mismo texto, en una misma frase, yo diría casi en la misma palabra.
Desde entonces, los jeroglíficos egipcios dejaron de ser un misterio. En las tumbas, junto a los sarcófagos, aparecen textos religiosos funerarios, rollos de papiro para acompañarles en su último viaje. Sus títulos son fiel reflejo de sus creencias: el libro del más allá, el libro de los caminos, el libro de lo que existe en el Hades. Su función era la de iniciar al difunto en su nueva vida. El oeste era para los antiguos egipcios un lugar del otro mundo. Muchas veces encontramos escenas de Hathor con forma de vaca, dando la bienvenida al otro mundo a las personas fallecidas. Hathor, Nebet Yementet, Yimiet Weret, Nebet Ta Jesret, Yiret Rei, Yimiet Hatef, Nefret Her. Hathor, mistress of the West. Hathor, dueña del oeste, que vives en el gran lugar que es la tierra de los muertos. El segundo rey de la cuarta dinastía fue Keops, que decidió levantar una pirámide que sobrepasase en magnificencia a toda construcción que el hombre hubiese llevado a cabo y que perdurase a través de los siglos. Es tal su grandeza que Erich von Däniken afirmó que la construcción de una obra tan grandiosa era un misterio que los egipcios, con sus pobres elementos de arquitectura, solo pudieron realizarla con ayuda de seres extraterrestres. La pirámide de Keops tiene 146 metros de altura y 232 de lado. Como un pueblo que no conocía la rueda, que no poseía grúas ni otros recursos mecánicos, pudo llevar a cabo semejante obra. Los bloques están cortados con tal precisión que la luz de las junturas no excede de medio milímetro. El egiptólogo argentino Claudio Neumann asegura que se construyó utilizando rampas escalonadas de no más de 50 metros, poleas de madera de cedro libanés y sogas y palancas. Los egipcios subían diariamente 800 bloques de 72 toneladas mediante juegos de doble palanca. Pero el misterio preside como siempre todas las obras egipcias. Para su construcción intervienen la sección áurea, el triángulo sagrado y el cuadrado mágico y mediciones basadas en números sagrados. Ni su orientación ni ninguna dirección o dimensión son fruto del azar. El prestigioso egiptólogo Sir Flanders Petrie estudió muy detenidamente los procesos de construcción. Uno de los elementos que más llamó su atención fueron los trépanos egipcios. Se analizaron las posibilidades de los antiguos taladros con que se habían practicado los agujeros existentes en los bloques, llegando a la conclusión de que únicamente era posible realizarlos trabajando con presiones de 2000 kilos, lo que dista mucho de las posibilidades de nuestras máquinas actuales. En sus estudios se pregunta también, ¿con qué tecnología desconocida consiguieron la perfección del revestimiento calcáreo? Sus análisis de los bloques calizos que aún no han desaparecido cumplen un paralelismo de 0,05 milímetros, alcanzando una perfección muy difícil de explicar. La pirámide se orienta de norte a sur y su intersección determina los 4 puntos cardinales. Con un rodillo cuyo diámetro era el codo egipcio, se aplicó 141 veces en cada lado, obteniendo un cuadrado perfecto de 232 metros de lado. Si lo multiplicamos por el doble del codo egipcio, obtenemos su altura, 146 metros. Dividiendo la longitud del perímetro de la base por el doble de su altura, se obtiene el número pi. El corredor de entrada se orientó hacia el norte, marcado por la estrella del dragón, que utilizaban a semejanza de la estrella polar. Todo en su interior es de una gran sobriedad. La cámara sepulcral carece de ornamentos y grabados. En ella se encuentra el sepulcro de Keops, pero su cuerpo nunca fue hallado. Unos conductos de aireación estaban orientados hacia la estrella Sirius, de gran importancia para los egipcios, sirviendo también de ligera iluminación nocturna.
Hace tan solo unos meses, una delegación alemana descubrió en su interior unos compartimientos cerrados con pequeñas puertas por medio de un robot introducido por la pequeña abertura. A la delegación se les retiró el permiso y se guarda el mayor silencio sobre su existencia. Junto a ella, la pirámide de su hijo Kefren, que buscó un lugar más elevado por lo que parece la mayor de las tres, aunque es posible que inicialmente se proyectara mucho mayor. La pirámide de Miserinos fue levantada en el extremo sur. Se proyectó más pequeña y se supone que fue ampliada. En su interior, un hermosísimo sarcófago de basalto con relieves que se perdió para siempre al hundirse el barco que lo transportaba a Londres en aguas de Cartagena. Ya entonces se empezó a hablar de extrañas maldiciones y maleficios por perturbar el sueño de los faraones. Nunca se ha podido explicar satisfactoriamente qué misión cumplían las pequeñas pirámides satélites que se erigieron a su lado, quedando como otro misterio más sin resolución. Presidiéndolas, como un dios de grandiosa majestuosidad, la Esfinge, con su cabeza y pecho humanos, tocado con los símbolos del faraón y su cuerpo y pies de león. Y sobre ella, otro gran misterio. Hasta ahora, los egiptólogos afirmaban que tenía una antigüedad de 4.500 años. Sin embargo, recientes estudios realizados por un equipo de arqueólogos egipcios y americanos han desvelado que tiene más de 10.000 años. Por otro lado, un equipo japonés de la Universidad de Waseda ha afirmado que en su interior existe una cámara que contiene objetos de metal. Muchas otras pirámides se levantaron en Egipto. De hecho, la primera pirámide de superficie lisa que trató de llevarse a cabo fue la de Meidum, pero se desplomó sobre sí misma, y muchos otros diseños quedaron truncados para siempre. La creencia de que en la próxima vida podrían seguir disfrutando de sus bienes llevó a los egipcios a la inclusión en sus tumbas de joyas, comida y tesoros que despertaron la ambición de quienes no estaban dispuestos a permitir que estas riquezas permanecieran perdidas en la soledad y el silencio. Las tumbas sufrieron constantes saqueos a lo largo de los tiempos. Por ello, se escribían textos execratorios y maldiciones donde se avisaba de los terribles castigos a que serían sometidos los violadores. La cobra que está sobre mi cabeza se vengará con llamas de fuego a quien perturbe mi cuerpo. El intruso será atacado por bestias salvajes. Su cuerpo nunca será enterrado y sus huesos serán lavados por la lluvia. Esta maldición aparecía sobre el sarcófago del sumo sacerdote Kapá Amón, descubierta en 1879. Pese a todo, las tumbas fueron profanadas y robadas a lo largo de la historia, en muchas ocasiones por los propios funcionarios que preparaban el despojo antes de que se sellaran las tumbas. En 1985 se encontró el sarcófago del primer ministro de Ramsés II. Cuando se levantó la tapa, que pesaba 7 toneladas, encontraron el agujero que habían practicado los ladrones para vaciar su contenido. El califa Al-Mamun ordenó una excavación en la fachada norte de la Gran Pirámide de Keops, encontrando tan solo algunas joyas. Pero no todos los arqueólogos concuerdan en identificar a las pirámides como monumentos funerarios, ya que muchas de ellas nunca llegaron a albergar un cuerpo en su interior. Algunos han supuesto que fuesen grandes graneros, refugios en momentos de emergencia, o que se construyeron con fines astronómicos o religiosos. Se ha afirmado que se celebraba en ellas el Hebset, ritual mágico que permitía el rejuvenecimiento del faraón. Hay quienes consideran la existencia de misteriosas predicciones que permiten calcular el perímetro y peso específico de la Tierra o la duración de las órbitas de los planetas. Curiosa afirmación que contrasta con lo mantenido por numerosos egiptólogos que sostienen que los egipcios tenían unos pobres conocimientos astronómicos. Sin embargo, en el techo de la tumba de Senmut, que data del 1500 a.C.,
ya se pintaba a Sirio precedida de Orión y otras constelaciones. También planteaba la existencia de dos Sirios. ¿Cómo pudieron conocerla si no es visible a simple vista? Solo en 1984 se descubrió la dualidad de Sirio con un telescopio refractor anastigmático. Desarrollaron un calendario de 365 días y cada cuatrienio se desplaza un día, relacionándolo con Sirio, cuyo periodo dura 1460 días, o lo que es lo mismo, 4 veces 365. Al llegar al Adytum, en el templo de Abu Simbel excavado en la roca viva, encontramos un sombrío altar con la figura de Ramsés II, sentada en un trono de piedra. Una vez al año, la luz del sol penetra por una estrecha abertura, iluminando su rostro de forma sobrecogedora. Saber cómo lograron los egipcios estos conocimientos astronómicos es un misterio más sin explicación. El descubrimiento que más interés ha suscitado en el mundo fue el de la tumba del faraón Tut-Ankh-Amón, tanto por el extraordinario tesoro encontrado como por el misterio que envolvió la muerte de varias de las personas implicadas en el hallazgo. Howard Carter no era un excavador improvisado, era un egiptólogo que había participado en muchas excavaciones interviniendo en el descubrimiento de la tumba de Tutmosis. Había encontrado evidencias de que la tumba de Tut-Ankh-Amón se construyó en el Valle de los Reyes, donde las excavaciones habían sido tan exhaustivas que se consideraba imposible que quedara algo sin descubrir. Tut-Ankh-Amón fue un faraón de poca importancia perteneciente a la 18ª dinastía, hijo del odiado Akenatón, que había intentado sustituir el culto a los 40 dioses egipcios por un solo dios ante la cólera de sus contemporáneos. El otro personaje de esta historia fue un aristócrata inglés, Lord Carnarvon, que depositó su confianza en Carter financiando sus excavaciones. Sus trabajos se centraron en el sobrecogedor Valle de los Reyes, dominado por el Pico de Kon, el más alto de las montañas tebanas que se eleva hacia el cielo como una pirámide. Tras largos años de infructuosas búsquedas, tropezaron con los peldaños de una escalera. Carter comprendió que se trataba de un sepulcro intacto. El 25 de noviembre de 1922 entraron juntos abriendo los sellos. La tumba tenía 4 habitaciones, una gran antecámara, una pequeña sala, la cámara mortuoria y la sala del tesoro. El perfecto diseño de la tumba no permitía la existencia de humedad que deteriorase las inmensas riquezas acumuladas. Obras de una belleza inimaginable, como la máscara funeraria de oro macizo, con incrustaciones de obsidiana y lapislázuli, paneles con incrustaciones de oro, esta excepcional esfinge, o la cabeza de vaca realizada sobre madera recubierta de oro, lapislázuli y resina. Pero los misterios comenzaron a surgir. Los estudios que se realizaron sobre la momia arrojaron dudas sobre el hecho de que Tut-Ankh-Amón fuese un varón, lo que parece confirmar la presencia del buitre que corona su cabeza, emblema femenino perteneciente a la diosa Isis. Y una serie de sucesos y muertes empezaron a dar origen a la creencia de la venganza de la momia. Sin embargo, entre los jeroglíficos hallados en la tumba no apareció ninguna maldición. Solo habían transcurrido 5 meses cuando Lord Carnarvon moría en el hospital de El Cairo a causa de una picadura de un mosquito que desembocó en una neumonía lobular. Justo en el momento de producirse su muerte, un apagón dejó a oscuras la ciudad de El Cairo durante largos minutos. Muy lejos, en Inglaterra, el perro del Lord lanzaba un lastimero quejido dejando de existir. Carter sobrevivió hasta los 64 años pese a una grave enfermedad contraída después del descubrimiento. Muchas de las personas que tuvieron relación directa o indirectamente con la momia de Tut-Ankh-Amón perecieron en extrañas circunstancias.
Richard Bentel, secretario privado de Carter, expiró inesperadamente en su sala de lectura. Su padre, Lord Westbury, se arrojó desde una ventana dejando un mensaje enigmático. No puedo soportar tantos horrores. La carroza fúnebre del Lord atropelló a un pequeño de 8 años, camino del cementerio. Casualmente, era sobrino de Alexander Scott, funcionario del Museo Británico que había trabajado con la momia. Su hija, la profesora de la Universidad de Chicago, Evelyn Greenlee, se ahogó en el lago Michigan. Smith Lyon, amigo de Lord Carnarvon, desapareció en un viaje posterior a Egipto. El ingeniero jefe de la excavación, Callender, quedó paralítico. En 1979, George LeBruche sufrió un ataque de apoplejía mientras vigilaba la máscara en una exposición en San Francisco. Y una larga lista de casos insólitos que bien pueden ser producto de la casualidad y la superstición, pero que no dejan de ser un misterio más que nunca podrá ser resuelto. La mayor parte de la gente supone que todos los descubrimientos importantes tuvieron lugar durante el pasado siglo o a primeros de este, pero hoy siguen realizándose excavaciones que aportan nueva luz a nuestros conocimientos, como esta extraordinaria sala del Museo de Luxor, con los últimos hallazgos realizados y que han podido ser filmados por primera vez en exclusiva para Conozca Más. La noche cae sobre Egipto cubriéndolo de una espesa oscuridad. Todo en Egipto es un misterio que quizá algún día logremos desentrañar. Fue una presentación de Revista Conozca Más con el alto auspicio de Megavisión.